Este video es creado para la unidad 1 de Físico-Química en el tercer semestre. Historia de la físico-química. En 1662, Robert Boyle publicó la Ley Boyle, la cual permitió calcular el volumen de un gas y, al igual, conocer la composición química de algunas moléculas gaseosas. En 1800, Alessandro Volta, inventor de la pila eléctrica, fue el punto de partida de muchos trabajos en los que se estudió los efectos de la electricidad sobre los compuestos químicos. En 1808, Humphrey Davy hizo pasar la corriente eléctrica a través de sosa y potasa fundida. Algunos de los acontecimientos importantes en la primera mitad del siglo XIX, la idea del calórico fue abandonada y comenzaron a realizarse las investigaciones que permitieron el establecimiento de las leyes de la termodinámica. La aplicación de estas investigaciones a los procesos químicos permitió el surgimiento de la termodinámica, gracias a la obra de autores como Marcellin Berthelot o Henri Chatelain. Ludwig Ferdinand, sus investigaciones fueron uno de los primeros trabajos dedicados al estudio de la cinética. A mediados del siglo XIX, Willemy llegó a la conclusión de que la velocidad del cambio era proporcional a la concentración del azúcar y del ácido, y que también variaba con la temperatura. En 1832, Michael Faraday propuso sus dos conocidas leyes sobre la electrólisis. En 1887 se utilizó por primera vez el término físico-química en el título de una revista alemana de la química y física. En 1896 se utiliza el término de físico-química en el título de la revista estadounidense Journal of Physics of Chemistry. Algunos de los acontecimientos importantes de la segunda mitad del siglo XIX es que Antoine Lavoisier y Pierre-Simon Laplace, considerados como el punto de partida de la termodinámica, diseñaron el nuevo instrumento, el calorímetro. La colaboración entre un químico, George Vernon Hartnett, y un matemático, William Hason, permitió la introducción de ecuaciones diferenciales en el estudio de la cinética química. En los últimos años del siglo XIX, los trabajos de Jacobs van Hoff tuvieron una gran influencia y en otros campos de la química. Entre sus aportaciones se encuentran la introducción del método diferencial para el estudio de la velocidad de las reacciones químicas y su famosa ecuación que permite relacionar la velocidad y la temperatura de la reacción. Propiedades y tipos de sistemas de las sustancias puras. Una sustancia pura es toda sustancia que tiene composición química fija en cada fase. Por ejemplo, el agua, el nitrógeno, el helio, pudiendo existir entre más de una fase al mismo tiempo. Pueden existir líquido comprimido, que no está a punto de evaporarse, y líquido saturado, líquido a punto de evaporarse, vapor saturado, que es vapor a punto de condensarse, mezcla saturada de líquido y vapor, y por último vapor sobrecalentado o vapor que no está a punto de condensarse.
Un sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, la mezcla de gasolina y aire de un motor térmico, la atmósfera terrestre, etc. Los sistemas termodinámicos pueden ser aislados, cerrados o abiertos. Un sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Un sistema cerrado es aquel que intercambia energía, calor y trabajo, pero no materia con los alrededores. Su masa permanece constante. Y un sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia en los alrededores. Cuando un sistema cerrado está en equilibrio, debe estar simultáneamente en equilibrio térmico y mecánico. El equilibrio térmico corresponde a la temperatura del sistema y es la misma que la de los alrededores, y un equilibrio mecánico corresponde a cuando la presión del sistema es la misma que la de los alrededores. Ecuación de estado de gases reales e ideal. Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona para un sistema en equilibrio termodinámico las variables de estado que lo describen. Tienen la forma general. No existe una única ecuación de estado que describa el comportamiento de todas las sustancias para todas las condiciones de presión y temperatura. La ecuación de estado más sencilla es aquella que describe el comportamiento de un gas cuando éste se encuentra a una presión baja y a una temperatura alta. La ecuación de estado de un gas ideal es el resultado de combinar dos leyes empíricas válidas para gases diluidos, la ley de Boyle y la ley de Charles. La ley de Boyle da la relación entre la presión de un gas y el volumen que ocupa a temperatura constante. Dicha ley establece que el producto de la presión por el volumen de un gas a temperatura constante es constante. La ley de Charles establece que a presión constante, el cociente entre volumen que ocupa un gas y su temperatura expresada en Kelvin es una constante. A continuación, la ecuación de un estado ideal es la siguiente. Comportamiento de gases, líquidos, sólidos y disoluciones de acuerdo a su estructura molecular. Para comprender este comportamiento debemos entender por fases su estado de agregación. Se denominan las formas de manifestación de la materia, la cual varía con base al aumento o la disminución de temperatura. Esto se debe a la aplicación o pérdida de energía, entre otros factores. Los estados de agregación son tres: sólido, líquido y gaseoso. Se dice que existe un cuarto estado de la materia, al que los científicos denominan plasma, el cual se observa a más de 10.000 grados centígrados en algunos elementos. Fase sólida. No cambia de forma, su peso o volumen están definidos, sus moléculas están muy juntas y únicamente vibran alrededor de un punto medio. Fase líquida. Sus fuerzas intermoleculares y de repulsión son iguales, toman la forma del recipiente que los contiene y su peso es definido en la superficie libre de los líquidos en masas pequeñas, es plana y horizontal. Y la fase gaseosa, sus fuerzas intermoleculares son muy débiles y de repulsión muy grandes, toman la forma del recipiente que los contienen, tienen peso definido y son muy compresibles y elásticos. Los cambios de fase son todos aquellos cambios que sufre la materia por el aumento o disminución de la energía y que hace que aumente o disminuya su temperatura, por lo que pasa de un estado a otro. Podemos encontrar 6 tipos de cambios de fase. El primero es el punto de fusión. Es el cambio de estado de sólido a líquido.
por medio del aumento de la temperatura, absorción de calor y proceso es endotérmico. Siguiente es el punto de ebullición. Es el cambio del estado líquido al estado gaseoso, por medio del aumento también de la temperatura, absorción de calor y proceso es endotérmico. Punto de solidificación es el cambio del estado líquido al estado sólido por medio de la disminución de la temperatura, libera calor, es exotérmico. El punto de condensación, cambio del estado gaseoso al estado líquido por medio de la disminución de la temperatura, libera calor, es proceso es exotérmico. Punto de sublimación es el cambio del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido, al aumentar su temperatura, la absorción de calor, el proceso es endotérmico. Y por último el punto de deposición, que es el cambio del estado gaseoso al sólido, sin pasar por el estado líquido al disminuir su temperatura, libera calor y el proceso es exotérmico. Esto es todo, espero les haya gustado.